Vamos a seguir continuando hablando del yoga y de la influencia en el trabajo corporal, y ahora os quería situar en los estilos del yoga. Ya hemos hablado un poquito de qué es el yoga en general y en concreto el hatha yoga o el yoga de trabajo corporal. Los estilos de yoga. Hay estilos de yoga muy suaves a nivel corporal que quizás tengan una influencia más energética. De hecho, la base de la salud en el yoga, su parte más terapéutica es el ayurveda, que está definido como uno de los sistemas medicinales más antiguos del mundo. Entonces, la parte corporal, hay estilos de yoga, estiramientos suaves, mantenidos, que tienen un profundo beneficio, pero a nivel energético, como lo pueda tener, por ejemplo, el Qigong, el Doin, etc. A nivel de trabajo corporal, sin embargo, a lo largo de la evolución, el trabajo corporal en el yoga se ha matizado y definido bastante bien, y de hecho el estilo de yoga que más se practica en el mundo ahora es el Iyengar, que es un estilo bastante preciso, exigente, con un concepto de alineamiento y reajuste corporal muy potente. De hecho, si podemos comparar posturas de algunos métodos de terapia corporal, pues son las mismas posturas. Es verdad que el prisma es distinto y que a nivel occidental o a través de la mirada del terapeuta o del método se puede afinar mucho ese trabajo corporal, digamos, global del yoga. A partir de ahí hay yoga terapéutico, que ya es una aplicación que suelen usarlo pues, osteópatas, fisioterapeutas, bastante preciso. Hay yoga integral, hay otros estilos de yoga, más suaves, más exigentes, y en general ponen el foco de atención en la precisión dentro de las posturas. Con lo cual vemos que el yoga a nivel corporal ha evolucionado bastante, y si alguno va alguna vez a un seminario de yoga de estos estilos, veréis que es bastante preciso y exigente el trabajo corporal. Quería aclarar en toda esta pequeña charla que el yoga lo hemos definido como un sistema de autorrealización para el crecimiento personal, para la felicidad, y que pone la atención en el equilibrio de la atención mental, el equilibrio emocional, y que le da muchísima importancia al trabajo corporal. De hecho, se ha definido tanto que al final tenemos estilos de yoga que soportan e incluso congenian muy bien con el trabajo de la terapia corporal. Pero no es una terapia. El yoga puede ser muy terapéutico, pero no es una terapia. En ese sentido, es completamente compatible la práctica del yoga con realizar modelos de terapia corporal y buscar similitudes y trabajos comunes. Dicho lo cual, una vez que hemos definido los estilos del yoga y que estamos hablando del hatha yoga, ¿qué aporta el yoga para la salud en general y qué aporta el yoga al trabajo corporal? Bien, si entraseis en la base de datos de estudios norteamericanos sobre el yoga, veréis más de 3000 estudios, y cada día aumentan los estudios que demuestran que el yoga es muy beneficioso para la salud. El neurocientífico de Harvard, Khalsa, el doctor Khalsa, que es especializado en yoga y sobre todo en el apartado de sueño y relajación, nos explica, podéis tener enlaces en internet, quizás desde su punto de vista, las 4 influencias que tiene el yoga para la salud. Y lo define en 4 puntos, ¿no? Primero, los beneficios generales de la práctica corporal. Entonces, a esto voy a ampliar, que quiere decir pues, la salud, por ejemplo, cardiovascular, flexibilidad, fuerza, coordinación, etc., ¿no? El propio ejercicio físico. Fijaros, la práctica del yoga equivale a la salud cardiovascular de las personas que corren. Y se demuestra que incluso tienen mejor salud a nivel de respuesta, por ejemplo, de patología cardíaca. La respuesta a esto podría ser en la influencia del sistema neurovegetativo, que hablaremos luego. Primer punto, ¿no? La salud general, corporal. Segundo punto, el beneficio y el equilibrio del sistema neurovegetativo, lo que es el estrés.
Si preguntamos a las personas por qué les duele la espalda o por qué practican yoga, la mayoría de las personas os dirán que tienen algún problema físico o que tienen un alto índice de estrés. Está todo relacionado. Ya sabéis que cuando una persona está estresada, pues se contraen los músculos, ¿no? Influencia nerviosa. Así que es muy importante, cuando se trabaja el trabajo corporal, intentar llevar el matiz también al sistema neurovegetativo. Y esto en la práctica del yoga para el suelo lo tenemos muy en cuenta. Entonces tenemos ya dos puntos, los beneficios del trabajo corporal y después el equilibrio de la salud del sistema nervioso. El tercer punto que dice este neurocientífico sería la toma de conciencia. La toma de conciencia que se practica esencialmente, constantemente en el yoga y es el pilar fundamental, como hemos recordado antes, del trabajo corporal. La toma de conciencia a nivel corporal, la postura corporal, la conciencia, la concentración, la atención, es base para cualquier proceso y está implicado en los procesos de escucha. De hecho, acordaros lo que decía Siegel, el profesor, el médico que trabajaba en grupos de cáncer, decía que llega un momento en que nos escuchamos tan poco que al final el cuerpo pues se desestructura, ¿no? Entonces, dentro del trabajo corporal, la escucha y la propiocepción, junto con el alineamiento y la corrección postural, son las bases fundamentales de los métodos que ahora mismo se están usando y que se nutren esencialmente de este tipo de experiencias. El cuarto punto que aporta el yoga para la salud y para la vida en general es una percepción de la vida que tiene que ver con un concepto más clásico del yoga, referenciado con los valores, la esencia, la meditación, y que bueno, puede ayudarnos en un momento dado a ajustar e integrar nuestro trabajo corporal. Por ejemplo, Iyengar decía que el yoga nos puede ayudar en aquellas cosas que se pueden mejorar y lo que no se puede mejorar quizás aceptarlo, ¿no? Entonces en ese equilibrio podemos integrar nuestro trabajo corporal. Para concretar un poco, ¿qué puede mejorar el yoga a nivel de salud un poco más concreto? Evidentemente está demostrado y a nivel científico, tiene una gran influencia sobre el sistema nervioso, después sobre el sistema cardiovascular, por ejemplo la tensión arterial, después en determinado tipo de patologías inflamatorias, reumáticas, procesos hormonales. En cuanto al trabajo corporal, en los estudios ahí hay mucho que trabajar todavía. Porque digamos que, como veis, el yoga tiene muchas escuelas, muchos estilos, cambia de profesores. Entonces está claro que cuando se practica yoga, en general la salud corporal mejora, pero tampoco está definido un estándar. Entonces quería aportar que en general el yoga, como no es una terapia, no viene desde un diagnóstico personalizado, salvo que sea mejor en algunos estilos de yoga terapéutico, y que ahí sí que puede aportar mucho la terapia corporal. Entonces un diagnóstico adecuado después puede estar facilitado por toda la práctica del yoga o de las posturas y que lo pueden complementar muy bien. Así que creo que encajan muy bien, porque la idea del yoga no sería hacer un diagnóstico corporal, eso lo tendrá que hacer la terapia o el método, pero después el yoga puede complementar muy bien y además puede expandir, porque tiene un montón de posturas, como hemos dicho antes, el yoga es un concepto integrador e integral de la persona. Bien. ¿Cuál es la base del trabajo corporal en las posturas de yoga? Se llaman asanas. Asanas, que son las posturas de yoga, que es por ejemplo estar de pies, podría ser una postura de reeducación corporal, se define en yoga como una postura mantenida y relajada. Entonces fijaros que ya tiene un concepto muy importante. Una postura es mantener determinada modelo, por ejemplo un estiramiento lateral, una torsión, pero ya habla de mantenida. Eso significa que hay que mantenerlo
en el tiempo, y ahí es donde vienen uno de los principales beneficios. Fijaros, cuando hacemos algunos métodos de trabajo corporal, se reajusta la postura, se intenta trabajar una intención, una atención y mantener el tiempo. Esto, los que trabajamos a nivel corporal, sabemos lo importante que es. ¿Por qué? Porque la información de los usos corporales, de los usos musculares, necesitan un tiempo, por lo menos entre 30 y 60 segundos, que ya es un minuto, hacia la información nerviosa para fijar el nuevo modelo de postura. Sabemos que la integración corporal viene a nivel mental y por tanto a nivel mental tiene que llegar. Así que hay que conseguir mantener las posturas durante un minuto y ya más tiempo, un minuto, un trabajo corporal muscular, 2 minutos, 3 minutos, y cuanto más tiempo, pues tiene un efecto más profundo en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, en el sistema visceral, con lo cual los beneficios son más interesantes. Por otra parte, ¿qué ocurre cuando mantenemos una postura de yoga? Pues cierto tiempo. Empieza el reajuste emocional y el reajuste mental y tenemos que estar todo el rato trabajando procesos de atención, de escucha, y otra vez estamos con los beneficios del trabajo propioceptivo. Y postura, hemos dicho, mantenido, fundamental por tanto para la reeducación corporal, mantener, construir, reequilibrar, ajustar esa postura, y después el trabajo de relajación. La relajación, que es un equilibrio del sistema neurovegetativo. Para nosotros, en Yoga para la Salud, es fundamental porque es el disruptor de todos los procesos fisiológicos del ser humano. Entonces, a través del equilibrio del sistema nervioso simpático o parasimpático, modulado por el trabajo corporal y el trabajo respiratorio, conseguimos que la persona mejore exponencialmente la sensación de bienestar y, por supuesto, la cascada de, por ejemplo, neurotransmisores que se potencian a través del trabajo corporal y del trabajo de la percepción. Entonces, las asanas. Vemos que cuando se hace el trabajo corporal, posturas de rehabilitación corporal global, se trabaja una postura y que perfectamente podíamos definir como yoga. A partir de ahí, la mano del terapeuta, la visión del terapeuta para intentar buscar ese reequilibrio en el trabajo corporal. Vamos a hacer un pequeño inciso y fijaros, para la visión integradora e integral que puede aportar el yoga. Imagínate que te duele la espalda y que estás haciendo un trabajo corporal global y no acabas de mejorar. Pues podemos investigar qué dice el yoga. Dice, para mejorar las posturas, el yoga no dice que practiques más, que también hay que practicar cada día, porque dice que es una práctica diaria. Pero primero dice, la alimentación. Fijaros, primero hablaría de la alimentación y luego la relajación. Así que no es una charla de alimentación ni de nutrición, tenéis otras charlas, pero el yoga, lo bueno que te permite el yoga es que complementa lo que estéis haciendo e intenta siempre una visión global e integradora. Dentro de los estilos de yoga y el yoga para la salud y la mejora del yoga, ¿qué bases anatómicas o fisiológicas vamos a tener en cuenta a la hora de trabajar las posturas de yoga? Pues serían básicamente, dejar que de aquí el apunte, el concepto de la postura, de los estilos de yoga, hatha yoga más modernos, el alineamiento. El alineamiento sería la búsqueda del equilibrio y de la armonía dentro de la postura global del cuerpo, que eso lo tienen en común pues, la mayoría de conceptos de cadenas musculares. El cuerpo no es simétrico de por sí y además equilibra cada uno desde un punto de vista, los centros de gravedad, las compensaciones de las cadenas, pero siempre buscamos una referencia o un alineamiento. El alineamiento nos asegura primero la estabilidad articular y que la impronta del sistema neurovegetativo con el sistema muscular sea más eficiente y más eficaz. Entonces nos asegura evitar lesiones y además nos permite esa postura mantenida y ese reajuste a través de la conexión de los músculos
a la corrección articular. Por otra parte, dentro de las posturas de yoga es muy importante, aparte del alineamiento, claro, la fisiología y la neurofisiología del estiramiento. Entonces, en los estilos de yoga más avanzados, por ejemplo el que practicamos, Yoga para la Salud, un concepto de los usos neuromusculares, los usos de Golgi, el trabajo isométrico, la contracción, la relajación, que son técnicas que utilizamos de manera habitual luego los fisioterapeutas. Así que puede ser extraordinariamente terapéutico, pero no solo hacer una postura, sino en un momento dado podemos contraer un músculo, intentar relajar otro músculo, rotar un poquito para compensar. Entonces, muchas veces en trabajos corporales finos, el trabajo además del yoga es extremadamente dinámico y muy potente. Entonces, después cuando enlazamos unas posturas con otras, pues ya llegamos al concepto de salud cardiovascular que ya hemos hablado antes. Y después el cuarto punto ya sería el concepto de globalidad de la postura, que ya vuelve a integrar otra vez la actitud, la respiración, la emoción, y que permite por tanto que una misma postura, cuando permites integrarla dentro de un apoyo emocional, sea mucho más eficiente y eficaz. Porque al final nos puede doler la espalda, evidentemente por un desajuste corporal, promovido, influenciado, por ejemplo, por un problema de ergonomía, puede ser, pero en la mayoría de los casos va a ser un reflejo psicocomportamental. Entonces en la medida que mejores la postura, pues mejoras también la emoción. De hecho, Harvard, uno de los estudios de Harvard, en muchos estudios, definía que cuando una persona pues está, por ejemplo, más deprimida, pues tiene una postura más deprimida. Os animo a que veáis una charla TED que habla sobre la postura y que demuestran que simplemente con hacer 2 minutos una postura abierta, una postura de apertura, se equilibran los niveles hormonales de testosterona y de cortisol, encontrando ese punto justo de activación. Solo con 2 minutos, fijaros, una postura de apertura. Además se demuestra que después la percepción que uno tiene de sí mismo ha mejorado y también la percepción que los demás tienen de nosotros mismos. Es decir, en el vídeo se demuestra, hay muchos estudios ahora, que la percepción de uno mismo tiene mucho que ver con la postura y viceversa. Entonces fijaros, si eso se consigue con 2 minutos de posturas de apertura, después también dicen que posturas de cierre, una percepción más introspectiva, ¿no?, sobre nosotros mismos, que no se conseguirá con una clase, por ejemplo, estándar de 1 hora, en el que se trabajan posturas de apertura, de torsión, inversiones, además con una actitud idealmente positiva, en una clase de yoga integral, una clase de yoga profunda, no solo hatha yoga ligero, que no se conseguirá, ¿no? Entonces os animo que cuando hagáis terapia corporal podéis integrar el foco de atención sobre un soporte emocional, porque al final es el sistema límbico, es la hipófisis, el sistema adrenérgico que va a influir en todos los receptores de los músculos. Entonces, ya puestos de aprovechar el trabajo corporal, que la postura puede ser igual, a lo mejor en una técnica de terapia corporal, o en una gimnasia, o otros métodos, o yoga, pero puede ser profundamente eficaz, reequilibradora y sanadora. En este vídeo, si veis, el enlace de posturas habla de la influencia de la percepción que tenemos de nosotros mismos. Entonces, en el trabajo corporal es muy importante que ese ajuste osteomuscular o articular tenga que ver con una percepción global. Esto en ideas generales. ¿Dudas hasta el momento? ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado de un poquito la historia del yoga, muy por encima, y que como el yoga es un concepto de autorrealización y nos permite trabajar mejor el trabajo corporal. A partir del trabajo corporal más moderno, de los estilos más modernos, el yoga para la salud tiene mucho que ver la simetría, el alineamiento, el trabajo respiratorio, los centros de gravedad, tiene mucho que ver con la neurofisiología y la fisiología del estiramiento y un concepto global del músculo. Ahora os vamos a explicar un poquito las posturas de yoga, en cómo se dividen
y cómo puede ir influyendo en los distintos modelos o cadenas musculares, si os parece bien. Bien. Las posturas de yoga se pueden definir en distintos modelos de posturas. Entonces lo vamos a definir en posturas de centro, posturas de equilibrio, posturas de flexión hacia adelante básicamente, flexión hacia atrás o extensión, posturas de torsión y lateralización, posturas de meditación y posturas de inversión o posturas invertidas. Entonces vamos a explicar cada una de estas posturas, los beneficios que tiene a nivel de la terapia corporal y cómo podemos encajar en cada uno de nuestro trabajo corporal.